una cosa buena que tiene el brujo es que nunca te va a decir no tengo solución para ti. Dale eso. Cuando tú llegues y tú le vas a decir, mira, yo tengo problemas con mi esposo, que quizás me está haciendo infiel, él te va a decir, tranquilo, ve al río 7 veces, tráeme 7 o 8 piedras, tráeme 3 o 4 gallinas prietas, vamos a picarle, vamos a hacer un amarre, pero ese tipo es tuyo. Y si tú vienes con otro problema, no, porque en el trabajo tengo personas que son envidiosas, que quieren quitarme el trabajo y dicen, ven para acá que si ese también vamos a hacer una solución. Siempre tienen una respuesta. Siempre tienen una respuesta para nunca te va a decir que no. Y cuando vienen a nosotros. Cuando vienen a nosotros, vamos a orar. Wow. El cristianismo tiene que tener respuesta. Nosotros tenemos respuesta, tenemos la escritura tiene respuesta para todas las cosas. Lo que pasa es que no sabemos Biblia. Wow, no sabemos cuando viene la gente decirle, no, tú vienes con este enfoque, pero te voy a decir cuál es el enfoque correcto. Correcto. Porque tú lo que estás buscando es que te dé valor un hombre, que lo que está haciendo es traicionándote, y tú lo que quieres es que a la fuerza, con brujería, ese hombre te quiera, cuando realmente tienes que quererte a ti misma. Y la única forma que tú te quieres a ti misma es entendiendo lo que tú eres, y la única forma de que tú eres y lo que tú vales lo vas a tener en Cristo. Porque tú costaste la sangre preciosa de Cristo que la derramó por ti. Y eso te convierte en una hija de Dios. Y cuando tú eres una hija de Dios no está mendigando amor de nadie. Wow. Pero ¿cómo le vamos a dar esa respuesta si no sabemos Biblia? Y lo que hacemos es, bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Familia, bienvenidos a Comunes y Corrientes, el podcast. Qué bendición estar acá. Le estoy sacando el jugo al hombre. Que Ebenezer está en la casa. Yo no sé cómo quedó el último video, pero con ese tema yo no soy responsable. Ebenezer, ¿cómo estás? Estamos súper bien, súper bendecidos, agradecidos de estar aquí una vez más. Pudiera estar haciendo videos contigo. No podemos, ya infinitamente. Pero antes de todo me gustaría saludar a alguien que a ti no te gusta que yo salude. Anthony, que hola mi hermano. Tengo que saludar a Anthony. Si nosotros no saludamos a Anthony, ¿cómo va? Nunca va a venir. Anthony, ¿cuánto tú le pagaste para yo pagarle el doble para que deje de mencionarte en mi podcast? Como cubano, tú tienes expectativas de Dios. Vamos a hablar de eso. Yo tengo muchísimas expectativas de Dios. Muchísimas expectativas de Dios. Lo que sucede con las expectativas de Dios en mi vida es que usualmente no son las mismas expectativas que tiene la gente de Dios en este país. Yo puedo hacer de Dios un ídolo. Obviamente, cuando yo hago a Dios y lo sirvo según mis expectativas, según lo que yo creo que Él debería hacer, yo estoy haciendo un ídolo. Tú estás haciendo un ídolo de Dios, que no es Él realmente. Exacto, tú puedes creer que tú estás sirviendo realmente a Dios, pero tú estás sirviendo lo que tú crees que es Dios, lo que tú crees que Dios puede hacer, lo que tú crees que Dios debe hacer. Pero eso no significa que tú estás sirviendo al Dios verdadero. Wow. Porque la única forma de que tú puedas servir al Dios verdadero es cuando lo sirves como Él ha dicho que se le sirva. Yes. Y eso solamente lo podemos saber a través de la Escritura. No tenemos otra forma de poderlo hacer. Porque nuestras experiencias personales son totalmente subjetivas, son experiencias que hemos tenido nosotros. Si vamos a ir a la historia que nos narra la Biblia, vemos a Dios manifestándose a la gente con diferentes nombres. Con diferentes nombres. Con diferentes experiencias. Para uno fue el que provee. A diferentes necesidades. A diferentes necesidades. Él es el Dios que provee, el que levanta bandera, el de los pero ejércitos. Él no está limitado a eso. Exacto. Lo malo es eso, cuando te quedas simplemente con eso que tú experimentaste de Dios. Entonces ahí es que creamos expectativas. ¿Qué es una expectativa? Algo que produce en ti una esperanza. Algo que tú dices. Entonces es probable que haya gente disgustada con Dios porque tiene expectativas incorrectas de Él. Hay muchas iglesias en Cuba y muchas personas que son creyentes en Cuba que están disgustados por Dios por la situación que nosotros tenemos en Cuba. Hay gente disgustada con Dios por la situación que nosotros tenemos. ¿Cuál es la situación que ustedes tienen? Nosotros tenemos una situación bien difícil acá en el país. Creo que no es un secreto para nadie de que pasamos por muchas necesidades, sobre todo en el plano económico. Muchas necesidades, también en el plano de la salud, en el plano del transporte. Bueno, tú sabes que mi casa queda aproximadamente 15 minutos de donde estamos acá. ¿Cuánto literal? me tomó? 3 horas me tomó llegar. Ayer duró 3 horas. Él me dijo, yo vivo a 15 minutos, duró 3 horas para llegar a su casa, la transportación. Entonces, pasan muchas cosas y entonces viene gente que te hacen una expectativa de Dios por medio de las profecías. Viene un ayudamiento para Cuba, la situación va totalmente a cambiar, va a ser totalmente diferente. Dios trae cambio, veo que Dios trae cambio a Cuba. Y entonces las personas comienzan a hacer una expectativa de que lo que el hombre de Dios dijo es lo próximo que va a acontecer. Y entonces hay personas que no sucede, que los conozco, y se empiezan a enojar con Dios porque esas cosas no acaban de pasar. Wow. Y ellos creen, y su expectativa está basada en eso, en una liberación
me están pareciendo casi como el pueblo de Israel. De Israel. Esperaban a un Mesías, a un guerrero, que viniera a quitarlo del yugo de los romanos, que viniera a traer una liberación Ese total. era su ídolo. Ese era el ídolo que ellos habían creado. Eso fue la expectativa, creó un diseño o una imagen. Que cuando Cristo cuando apareció viniera, lo rechazaron. porque eso no se parece entra en al ese ídolo molde. que ellos tenían. Y lo que nos pasa en la iglesia es que nosotros, lo que no entra en ese molde, nosotros lo rechazamos porque eso no es de Dios. Wow. Nosotros tenemos una expectativa, hemos creado un molde de Dios, por eso es que lo hacemos un ídolo. Creamos un molde de Dios, lo encerramos en un cuadro y todo lo que yo creo que no entra en esa caja, lo saco del Lo cuadro. saco. Si en mi caja del cuadro entra que un verdadero cristiano tiene que vestirse de camisa y tiene que vestirse con pantalón de vestir y tiene que vestirse con zapato de vestir y me viene alguien a ministrar que no está así, yo automáticamente digo, no, esto no es de Dios. Aquí es un país religioso en cuanto a eso. O sea, el ámbito religioso, ¿cómo es aquí? Es bastante fuerte, sobre todo las iglesias que son más tradicionales. Las iglesias más tradicionales, digamos que son de allá de los años 50, por allá atrás, aunque han cambiado muchas cosas, obviamente han cambiado muchas cosas porque son cosas de hombre, Sí. porque lo que es de Dios permanece para siempre, Él es el mismo, es inmutable, no hay sombra de variación ni mudanza en Él. Pero las cosas que son de hombre, vemos que en los años 50 habían cosas que se podían hacer, que no se podían hacer, que ahora hoy la hacen. Pero aún así hay muchos lugares donde son súper bien estrictos, con muchísimas cosas que Que si en nos vez damos de cuenta, acercar a la gente, no, lo que lo hace es que lo rechaza. Nosotros somos facilitadores de esa gracia. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque las personas puedan venir a Dios. Y lo que estamos haciendo es un estorbo para que las personas vengan a Dios. Y lo peor no solamente eso, que le estamos presentando nuestro Dios que nosotros mismos hemos formado con nuestras expectativas a la gente. yo fui a Honduras y en el área que está una iglesia hija de nuestra iglesia, ahí usar pantalón corto es pecado, jugar fútbol es pecado, jugar todo tipo de juego es pecado, a tal punto que los jóvenes en una iglesia que hay en esa zona iban y se quedaban todos afuera. Y cuando tú le preguntabas, el pastor Rubén me contaba, cuando tú le preguntabas, ¿por qué tú no entras? Y ellos decían, porque para entrar allá adentro yo prefiero ir al infierno, porque si yo no puedo jugar fútbol, yo no puedo jugar pelota, yo no me puedo poner jean corto, ¿para qué yo quiero tener una iglesia? Y el Dios que ahí se predica no es el Dios que nosotros predicamos. O sea, esa iglesia tiene un ídolo de Dios que no es Dios, porque Dios es amor. Y ahí practican todo menos amor. Y para mí fue sorprendente, porque cuando yo fui allí, incluso prediqué la última noche, prediqué una iglesia, tenemos una iglesia grande allá, y prediqué con el tema, ¿qué Dios a ti te presentaron? Eso se cayó. Porque yo fui a derribar todos esos argumentos que son supuestamente Dios, que no es Dios. Y la gente pasó corriendo llorando, porque entendió, el Cristo que esta gente predica no es el mismo que me predican tres esquinas más adelante. Entonces, por eso queremos hablar de eso. O sea, ¿cuáles son tus expectativas de Dios? Y si tú has creado un ídolo en tu vida de Dios, que no es Dios. Así es. Y todo pasa por el filtro de la Escritura. Sí. Todo pasa cuando nos hemos separado de la Escritura. ¿Por qué tú crees que uno de los principales pilares de la reforma fue que la Escritura y solamente la Escritura Sí. es nuestra única norma de fe y conducta? Sí. Porque en cuanto el hombre entra en escena, automáticamente ya él comienza no a establecer el reino de Dios, sino a establecer su propio reino, Sí, definitivamente. según sus expectativas y según lo que él entiende de Dios y según sus experiencias personales. Por eso es que ellos dejaron bien claro, la Escritura es la única norma de fe y conducta. ¿Qué No, pasa no. con nuestros hermanos primos, que le dicen mucho aquí en Cuba, le dicen nuestros primos los católicos? Ellos dicen que la Escritura es una norma de fe y conducta, o quizás a veces dicen que es la primera norma de fe y conducta. ¿Qué significa? Que hay más normas. Ujú. Entonces, acá y en todas nuestras congregaciones parece que es similar, porque no solamente tenemos la Escritura como norma de fe y conducta, tenemos un reglamento, tenemos un estatuto del Grandísimo concilio, ya. y tenemos tantas cosas que cuando vas a ver a la Escritura no tienen absolutamente nada que ver con las cosas que Dios ha dicho en su Escritura. Entonces, cuando tú sales de los parámetros bíblicos, automáticamente terminas de hablar de Dios. Empiezas a hablar del hombre. Yes. Empiezas a hablar de lo que el hombre quiere, de lo que el hombre establece, de lo que el hombre quiere hacer. Si todos los personajes bíblicos se hubieran quedado solamente con la faceta de Dios que conocen, entonces estuvieran adorando solamente esa faceta. Por eso, cuando Dios se presenta a Israel, no se presenta como algo, digamos, parcial. Es, yo soy el que soy. O sea, yo lo soy todo. Todo en total. Es un cúmulo de cosas que engloban a Dios. Y todo eso yo lo soy.
Porque yo soy el que te sana, pero también soy el que no te sana. Wow. Yo soy el que te puede proveer ahora, pero en un momento determinado no proveer y sigo siendo Dios. Yo no he dejado de ser Dios. Sí. Pero ¿dónde tú descubres eso? En su palabra. En su palabra. Entonces, si nosotros no estudiamos Biblia y nosotros lo que tenemos solamente es lo que nos dicen y lo que hacemos como una esponja, comenzar a absorber todo lo que nos dicen y no lo filtramos por la escritura, entonces nosotros lo que estamos haciendo es que comenzamos a construir un ídolo según lo que nosotros hemos aprendido y como nosotros lo vemos y como nosotros lo concebimos, construimos un ídolo y a él y lo comenzamos a adorar. Entonces, si tú lo que tienes es a un Dios que sana porque te sanó a tu familia, porque sanó a tu mamá, sanó a tu papá, sanó a tu hermana, y ahora viene una situación donde no sana, entonces tú dices, ¿aquí qué pasó? Ya. Y si no es la voluntad de Dios que se sane. Sí, no, exactamente. Por ejemplo, un ejemplo claro es el pueblo de Israel. La Biblia dice que Dios lo sacó de 400 años, siendo abatido, siendo maltratado, y ellos tenían expectativa de Dios. Cuando llegan al desierto, dice, hubiéramos preferido quedarnos comiendo cebolla allá, porque su expectativa, Dios no la cumplió. Y Dios no viene a cumplir tus expectativas. Dios viene a cumplir su propósito y su llamado en tu vida, que es muy diferente. Ahí es. Definitivamente. Aún cuando tú entiendes quién es Dios realmente, y tú entiendes que no es la construcción que tú creaste, o la construcción que tú tienes en tu mente de las cosas que debes hacer, lo que pasa es que nuestras expectativas están basadas en lo que Dios ha hecho, o Dios hemos visto que hace, y no en lo que Él es. Que es totalmente diferente. Si nosotros estuvieran basadas nuestras expectativas en lo que Dios es, no tuviéramos este problema que tenemos ahora tan grande de hacer a Dios un ídolo y servir un ídolo de Dios que nosotros mismos nos hemos creado, que es Él. Sí. Entonces, cuando nosotros entendemos quién Dios es, nosotros podemos descansar en algo muy importante que se llama descansar en la soberanía de Dios. Y sé que otras veces me has preguntado, bueno, ¿cómo acá en Cuba, como cubano, puedes avanzar y puedes estar firme? Es difícil. Y es eso. Por lo menos en mi caso, la clave es descansar en la soberanía de Dios. ¿Por qué yo descanso en la soberanía de Dios? Porque yo sé quién es Dios. Yo sé cuál es su esencia. Y yo sé lo que es. Yo sé que Él está en control de todas las cosas. Y te puedo contar una anécdota. En una ocasión, aquí en Cuba hubo una explosión muy grande de un lugar que se llama Los Supertanqueros, en la provincia de Matanzas. Aquello fue horrible. Aquello fue humo, fue fuego, fue mucha gente que fue dañada por este siniestro. Además, eran reservas de combustible para poder hacer muchas cosas en el país. Y yo fui con una comitiva de pastores y líderes que estábamos allá en Matanzas. Y yo recuerdo que se nos pide que oremos. Estamos en un lugar donde podíamos ver el fuego, podíamos ver el lugar. Y desde esa posición se nos pide que oráramos por eso que estaba pasando ahí. Todas las oraciones ahí fue, Señor, ahora mismo ordenamos a que los cielos sean abiertos, que todas las ventanas sean abiertas, que tu diluvio caiga y que todo este fuego se extinga, porque nosotros sabemos quién tú eres y nosotros sabemos que tú no permites que sufran las personas y nosotros sabemos que tú... Expectativas de Dios. Wow. Venía otro después, Señor, no aceptamos esto. Ahora mismo, nosotros lo que estamos, prácticamente estaban exigiendo. Nosotros ahora mismo lo que estamos ahora orando y clamando y por el poder del acuerdo. Nosotros ahora mismo, es ahora. Y así pasaron unos cuantos y me invitan a mí. No. Yo recuerdo que mi oración. Ay, dañaste la cosa de Venezuela. Yo recuerdo que mi oración. Dañó la cosa. Yo te conozco, ya dilo. Mi oración fue, Señor, gracias. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de orar en este siniestro. Tú sabes nuestro deseo, que es de que las personas no sufran, que es de que el país no sufra, y es de que todo esto que está pasando, Señor, llegue a un final. Pero sobre todas las cosas te pedimos que sea tu voluntad y no la nuestra. Bro, la gente me comió. A ti te falta fe. ¿Qué clase de oración es esa? Wow. Cuando uno ora con autoridad. Porque ¿a qué Dios tú estás sirviendo? ¿A qué Dios es el que tú le crees? ¿Cómo tú vas a orar de esa manera tan pasiva? Eso no es una oración. Wow. Eso no pasó ni del techo. Tú tienes que ser Tú tienes que orar, tú tienes que arrebatar las bendiciones. Después nos dimos cuenta de que si llovía, esa lluvia no apagaba ese tipo de incendio que sucede en el combustible. Por eso es que en los yacimientos de petróleo que están en el mar, por eso es que se enciende, encima del mar se enciende, es verdad, porque no se apaga. Y lo que hubiera pasado si llovía era que ese combustible que estaba dentro del tanque se hubiera desbordado del tanque y hubiera empezado para donde quiera que fuera el agua, se iba a empezar a esparcir. Y los otros tanques que no habían sido alcanzados por el fuego, iban a ser alcanzados. O sea, iba a acabar con... Por eso es que gracias a Dios,
Él nuestras oraciones que nosotros hacemos, que no están alineadas con su voluntad, eso no llega a ningún lado. ¿Puedo decir en dominicano? Esa oración es un disparate, pásala. Eso es un... Se van a morir todos si cae un aguacero. Pero yo hice una oración totalmente basado en la soberanía de Dios, entendiendo que Dios no ha perdido el control de las cosas que pasan, de que ese incendio que sucedió ahí, no es que escapó, que Dios lo tomó de sorpresa y Dios llegó, ¿qué está pasando en Cuba que hay un incendio? Eso no lo tomó de sorpresa. Y por eso yo oro, porque yo quiero que eso pare, yo quiero que las personas no sean dañadas, esa es mi oración, pero sobre todas las cosas, yo quiero que se haga su voluntad. Y si su voluntad es que siga ardiendo 2 días más, va a seguir ardiendo 2 días más, porque independientemente de la oración que yo haga, eso va a seguir ardiendo. Sí. Mi oración no va a detener la mano de Dios de las cosas que va a hacer. Wow. Pero aquello fue así, ¿por qué? Ellos oraron según su expectativa de Dios. Lo que Y no, quizás- es que Dios tenía que, su expectativa es, tú eres el Dios Todopoderoso, eso vamos a orar y cuando digamos amén, de la nada, se fue todo. Su expectativa era un Dios que si tú le oras con fe, te responde. Pero si tú oras con fe y no su voluntad, no se va a Tú cumplir. sabes que hay gente que tiene la expectativa, dice, bueno, me convierto hoy, mañana mi vida cambió para siempre. O sea, si tú vienes con un trauma de violación, falta de perdón, tú aceptaste hoy, tú recibiste una nueva vida, pero tú tienes el mismo problema. Así O es. sea, Dios, ahora tú tienes que permitir que el Señor entre a tu vida a sanar aquellas cosas que están mal. Pero hay gente que viene como con un capullo, como con algo que los rodea del mundo y cree que cuando acepta a Cristo vuelve y se pone otro caparazón. No, tú tienes que abrir eso. Tú tienes que permitir que el Señor te sane. El hecho de que tú aceptaste a Cristo hoy no significa que mañana tú no tienes ningún problema. Tú tienes que lidiar con falta de perdón si viniste con eso. Una violación, tú tienes que lidiar con eso. Tú tienes un vicio, tú tienes que lidiar con eso. O sea, no fue que Cristo llegó y todo se fue. Y hay cosas que la gente tiene que entender. Tus expectativas las tienes que poner en el lugar correcto. Porque entonces le adjudicarás a Dios algo que Dios no es y algo que Dios no ha hecho. Lo que pasa es que usualmente las personas cuando vienen del mundo con esa expectativa, tiene que ver con el Dios que te presentaron a ti. Exactamente. Porque si yo te estoy predicando a ti, yo te estoy diciendo, ven conmigo a la iglesia, que todos tus problemas se van a solucionar. Tu matrimonio que se automáticamente arregla. mañana Tus mismo hijos. todo se va a arreglar, tus hijos, todo va a estar en orden, automáticamente esa es la expectativa que tú creas. Pasa un mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, dice me voy de la iglesia. No porque me voy, exacto. Dios no cumplió con lo que me dijo. No, Dios fue que te presentaron el evangelio mal. Yo no sé en otros países, pero aquí en Cuba, los ídolos que las personas tienen, que son esos muñecos de yeso que ellos construyen, esas personas le hacen una promesa o hacen un acuerdo con ellos, pero cuando no se lo cumplen, los castigan y lo viran contra la pared. Wow. Sí. Lo viran. Entonces tú ves una casa y ves que está el muñequito así contra la pared. Está de Y castigo. entonces tú lo que te dicen, no, está castigado porque no me respondió lo que yo quería. Wow. No, y aquí hay gente así. Entonces, dentro de la iglesia hay gente así. ¿Tú sabes hace cuánto hay mucha gente que no ha orado? Porque simplemente se cansaron de orar porque Dios no respondió y dijeron, ya no oro más. ¿Para qué orar? ¿Para qué orar? No, al final vamos a castigarlo, ponerlo contra la pared. Vamos a poner Dios o contra la pared. O me responde lo que te pedí o no te oro más. Wow. O quizás no voy más a la iglesia. O quizás no voy más a esa iglesia porque al final voy a buscarme otra que verdaderamente me resuelva lo que yo necesito que esa construcción que yo hice de Dios me resuelva. Wow. Tú me dijiste algo que me llamó mucho la atención. Y me estaba diciendo que aquí la gente cree mucho en brujería. Sí. Aquí la gente, o sea, la gente, ese es su Dios, ese es su refugio. Y tú me decías algo que me llamaba la atención, que hay gente que sirve tanto a eso que literalmente no mira a Dios nunca. O sea, ellos están enfocados en eso y esa es su solución. Nunca acuden a Dios porque esa es su solución. Lo que pasa es que cuando ellos entran a ese mundo, no solamente entran por un problema, ellos entran por un problema. Y una cosa buena que tiene el brujo es que nunca te va a decir no tengo solución para ti. Dale eso. Háblame Cuando tú de eso. llegues y tú le vas a decir, mira, yo tengo problema con mi esposo, que quizás me está haciendo infiel, él te va a decir, tranquilo, ve al río 7 veces, tráeme 7 o 8 piedras, tráeme 3 o 4 gallinas prietas, vamos a picarle, vamos a hacerle un amarre, pero ese tipo es tuyo. Y si tú lo que quieres es que sufra y que se vuelva un impotente sexual y más nunca pueda tener una erección, también le vamos a hacer un trabajo para eso. Y si tú vienes con otro problema, no, porque en el trabajo tengo personas que son envidiosas, que quieren quitarme el trabajo y dicen, ven para acá que si le damos, ese también vamos a hacer una solución. Siempre tienen una respuesta. Siempre tienen una respuesta para darle esa. Los brujos aquí siempre tienen una Siempre en el tienen una mundo, ¿es respuesta. verdad? Sí. Nunca te va a decir que Y no. cuando vienen a nosotros, Cuando vienen nosotros, vamos a orar. wow. Vamos a orar. Entonces, cuando ellos sopesan con su razón, ellos sopesan y dicen, Mira, espérate, me están dando algo que yo puedo agarrar. aquí tengo algo que puedo agarrar y Vamos a orar. y aquí todo está en el aire. Entonces, nosotros
el cristianismo Tiene como que tener respuesta. nosotros tenemos respuesta, tenemos la escritura tiene respuesta para todas las cosas. Lo que pasa es que no sabemos Biblia. Wow, eso No está- sabemos cuando viene la gente decirle, no, tú vienes con este enfoque, pero te voy a decir cuál es el enfoque correcto. Correcto. Porque tú lo que estás buscando es que te dé valor un hombre, que lo que está haciendo es traicionándote, y tú lo que quieres es que a la fuerza o con brujería ese hombre te quiera, cuando realmente tienes que quererte a ti misma. Y la única forma que tú te quieres a ti misma es entendiendo lo que tú eres, y la única Y lo forma que de tú que tú vales. eres y lo que tú vales lo vas a tener en Cristo. Porque tú costaste la sangre preciosa de Cristo. de Cristo que la derramó por ti. Y eso te convierte en una hija de Dios. Y Y cuando ahí- tú eres una hija de Dios, no está mendigando amor de nadie. Wow. Pero ¿cómo le vamos a dar esa respuesta si no sabemos Biblia? Y lo que hacemos es, bueno, vamos a orar. Vamos, o sea, vamos a ver qué la pasa. solución fácil de nosotros es, tranquila, sierva. Entonces lo que pasa es que la brujería, la hechicería, te amarra con miedo. Sí. Porque una vez que tú entras ahí, te dicen, sí, pero si tú dejas esto, entonces vienen consecuencias. Ahí vienen todos esos espíritus, te van a caer, no vas a poder dormir, no vas a poder hacer nada, todo te va a empezar a ir mal. Entonces ya ahora, Entonces ya ellos están así con miedo. Hay mucha gente que quiere hacer. Yo tengo amistades que me han dicho, yo quiero salir de aquí. Yo no quiero seguir en esto. Pero ¿qué pasa? Tienen miedo. Ellos tienen mucho miedo de salir de ahí. Están totalmente aterrados. Porque como mismo le pudieron haber resuelto alguna situación, como mismo porque le dicen, no, porque le puede pasar a tu hija, le puede pasar a tu hijo. la gente, O sea, ven acá. El brujo te dice, ven, vamos a hacer todo esto, pero si te vas, esas son las consecuencias que tienen. Entonces, hay muchas personas que lo que están es amarrados por el miedo. Entonces, vienen a nosotros, a la congregación, a los creyentes, a la iglesia, y nosotros no sabemos cómo darle a ellos la seguridad de que nosotros, quisiera hacerte un testimonio dale. sobre una de las muchachas que conocí. Ella ahora está en los Estados Unidos. Ella tenía a su pareja y a ella le hacen 2 trabajos de brujería. La pareja anterior del muchacho y la mamá del muchacho. Le hacen. Le hacen 2 trabajos de brujería, pero para matarla. Para matarla. Y vinieron a los centros más importantes aquí en la capital. Nosotros vivimos en una zona de campo más importante en la capital para poder hacer ese trabajo. Entonces, como ahí todo se comunica, el brujo del pueblo le dice a ella, oye, te tiraron a matarte. Te hicieron un trabajo así, silla de ruedas, para decir, no son 1, fueron 2. Tienes que hacerte esto, otro brujo. sí, para contrarrestar eso malo que te hicieron. Entonces, ¿qué sucedió con eso? Esa muchacha ya llorando, a punto de hacer eso. Recuerdo que yo era cuando yo era presidente de jóvenes, y la hermana de ella le dice, ante todo lo que tú quieres hacer, te voy a hablar con Ebenezer. Y él le dice, no, pero espérate, tengo que hablar con el pastor, ¿no? Y dice, no. No voy a hablar con el pastor, tú vas a hablar con Ebenezer, no voy a hablar con el pastor, tú vas a hablar con Ebenezer. Recuerdo que estábamos en el portón de mi casa, ella se sienta a conversar conmigo. Eso fue súper fuerte porque me comía todo lo que pasa llorando, todo lo que había pasado. Y yo realmente no sé de dónde me salió todo ese valor, porque ahora aquí tú me dijiste que esto era un podcast donde hay que ser sincero. Dale. Porque ahora aquí yo quiero quizás aparentar el hombre fuerte y no lo fue. Pero yo no sé qué fue lo que sucedió en ese momento, de que a mí me salió un valor que yo no lo puedo explicar, donde yo le dije, ya mira, vamos a hacer una cosa, a ti no te va a pasar nada. Durante un mes yo voy a estar orando por ti. Y el Dios que yo tengo, a ti te va a proteger. Y durante un mes a ti no te va a pasar nada. Es más, ve y dile a tu familia que lo que a ti te pasa que me suceda a mí. Si tú pierdes un ojo, que me saquen un ojo a mí. Si tú pierdes un pie, que me saquen un pie a mí. Wow. Si tú pierdes una mano, que me corten una mano a mí. ¿Tú crees? Un mes. Vamos a hacer la prueba un mes. Se fue Ya para los su trabajos del diablo estaban dique sueltos. Se fue para su casa. Yo recuerdo que yo tranqué la puerta y yo decía, ¿qué fue lo que yo dije? ¿En qué problema yo me he metido? Yo no soy ni el más espiritual, ni el más que está metido ducho en esto de la lucha espiritual. Yo no soy esa persona. Pero así mismo fue, bro. En un mes no sucedió absolutamente nada con esa muchacha. Después un mes ella viene, no pasó nada, ¿verdad que sí? Mira, sigue orando por nosotros. No. Ahora te toca a ti. Ah. Ya te mostré el poder de ese Dios del que yo te estoy hablando. Ahora te acude toca a a ti. él. Wow. Hoy por eso muchacha está en los caminos del Señor. Nunca le pasó nada. Nunca le sucedió nada. Ella está en los caminos del Señor, ella sirve al Señor, ella ama al Señor. Pero ¿qué pasó? Cuando nosotros presentamos realmente al Dios real De la manera correcta. de la manera correcta y nosotros entendemos quién es Él, porque un concepto de fe que me gusta es, Dios es, fe es saber que Dios es quien dice ser y que va a hacer contigo lo que ha dicho que hará. Sí. Entonces cuando tú tienes eso claro, automáticamente tú sabes quién es Dios, tú sabes quién tú eres en Dios y la autoridad que tú tienes en Dios, entonces puedes comenzar a caminar y puedes comenzar a presentar realmente al Dios de la Escritura.
a un Dios real y no a un ídolo que nos hemos hecho de nuestras expectativas. Haciendo de Dios un ídolo. Ebenezer, gracias. El hombre se ha sentado un par de veces, ya yo me voy. En estos días nos hemos sentado y hemos hablado de la palabra del Señor y qué bueno que se dio hacer el podcast. Discúlpeme la voz, tengo 4 días aquí y ya yo no puedo ni siquiera hablar, pero gracias. La próxima vez que venga o que tú vayas allá, tú tienes una silla en Comunes y Corrientes, primero que Anthony Acosta. Gracias, mi rey. Somos Comunes y Corrientes, que estamos en la mano de un Dios vivo. Bendiciones.